He titulado este sermón Las últimas 7 palabras de Jesús desde una cruz, desde la cruz del Calvario, del Gólgota. Y quisiera comenzar con la primera palabra que se encuentra en San Lucas, capítulo 23 y versos 32 en adelante. Y dice que trajeron 2 malvados para matarlos junto a Jesús. Y que cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, la calavera, los soldados clavaron a Jesús en una cruz. Y también clavaron a aquellos 2 criminales, el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y poco tiempo después, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer vocablo que Jesús pronuncia, que Jesús elucida desde la cruz, fue Padre. Porque todo comienza con el Padre. Toda la creación, todo lo que existe, comienza con la figura del Todopoderoso, de nuestra majestad, el Señor, el Dios y Padre de nuestras vidas. Pero Jesús, aún desde su agonía, desde el dolor, desde el quebranto, la tortura más atroz, desde la cruenta cruz, ora diciendo: Padre, perdónalos. Jesús clama, Jesús implora al Padre que le perdone la acción de aquella gente que lo crucificaba, que lo querían muerto en la cruz del Calvario. Porque cada palabra que sale de la cruz, comenzando con esta, es una palabra del perdón. Padre, no le tengas en cuenta esta afrenta, esta tortura. Ellos no saben lo que hacen. Tampoco yo lo sabía. Lo ignoraba. Vivía como si Él no estuviera siempre a mi lado, detrás de mí, tocando la puerta, llamándome, procurándome, siempre esperando que yo lo dejara entrar a mi corazón. Y yo rehuía, yo le daba la espalda al Señor. Había desperdiciado mi vida en vicios y en errores, en desenfrenos y en pecado. Había consumido mi tiempo en pasiones desenfrenadas, por caminos inciertos, por senderos que conducían a la muerte. Me creía el más vivo, pero estaba tan muerto. Yo también había ignorado a Jesús cuando Él pasaba por mi lado. A veces caminaba conmigo y yo no lo reconocía. En tantas ocasiones me había susurrado al oído: Juan, yo te amo. Juan, yo te cuido. Yo estoy contigo. Pero yo lo había negado. Lo había escarnecido. Yo lo había echado a un lado e ignorado. Ahora lo veo en una cruz, clavado, crucificado, sufriendo una tortura por mí. Lo miro desde lejos todavía. Veo su dolor desde lejos. Todavía no quiero involucrarme. Lo oigo implorando perdón por todos los que hacemos mal. Oh, cuánta dulzura en medio de tanto dolor. Porque fueron mis pecados los que le llevaron allí. Fueron mis culpas sus clavos. Fueron mis rebeldías sus espinas. Fueron mis vicios los que le atravesaron allí en una cruz. Sus lágrimas se habían cristalizado, se habían mezclado con sangre, pero todavía hoy intercede por mí. Todavía su espíritu pide al Padre que me perdone. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debemos hacer nosotros lo mismo y perdonar.
Debemos nosotros tomar en cuenta lo que Jesús hizo por nosotros y perdonar a otros, a esos que nos maltratan, a esos que nos persiguen, a esos que nos injurian, a esos que nos causan dolor, que nos torturan. La primera palabra, que fue de las últimas palabras de Jesús desde la cruz, nos invita a perdonar. Como el Padre nos perdona, así nosotros tenemos que perdonar a los demás. Segunda palabra, también en Lucas capítulo 23 y verso 34 en adelante. Dice que mientras los soldados echaban suertes para saber quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otro. Si de verdad es el Mesías, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él y ofrecían vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y pusieron sobre la cabeza, en la cruz, un letrero sobre la cabeza de Jesús que decía: este es el rey de los judíos. Había también uno de los criminales que estaba clavado al lado de Jesús, que insultaba a Jesús también y se burlaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre le reprendió diciendo: ¿no tienes tú miedo delante de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí lo merecemos, porque hemos sido malos, hemos hecho lo malo, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecer este castigo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la palabra de la salvación. Hoy estarás conmigo en el reino de Dios, en el paraíso. Hoy, por este sacrificio que yo hago, te incluiré en el pueblo que está salvo por medio de la sangre que yo derramo. Para aquellas y aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay salvación y hay vida nueva, vida abundante, vida eterna. Hoy mismo, no mañana, no pasado mañana, no cuando te mueras, hoy mismo. Hoy mismo Jesús le dijo al ladrón que le había reconocido como Señor: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De pronto observé con mis ojos cerrados que sangre que parecía pintura roja muy brillante corría por mi cuerpo, por todo mi ser. Era por dentro y por fuera que me cubría aquella sangre preciosa. Me cubría los ojos, el corazón, la cabeza, el pecho. Me salpicaba aquella sangre. Caía desde una cruz. Gotas de sangre preciosa. Aquella sangre me lavaba, me limpiaba, me perdonaba, me reconstruía, me hacía nuevo. El dolor desaparecía, los pecados huían, las culpas se esfumaban, la masacre terminaba, la máscara se caía. Ahora veía con mayor claridad. Su sangre me salvaba. Fue como un sueño feliz.
Fue como un viaje por las estrellas. Me elevaba, lloraba, reía, cantaba, sentía perdón en mi alma. Algo había acontecido dentro de mí, todavía era yo mismo, pero algo había operado en mi ser, un cambio dentro de mí. Era su sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre me había tocado, había cubierto todo mi ser. Esa sangre me había separado para Él. Había llegado al paraíso. Había nacido de nuevo. ¿Y tú? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener una nueva oportunidad en tu vida? ¿Quieres tener una nueva vida que domine, que prevalezca, que sea la guía en tu vida? La segunda palabra de Jesús fue de la salvación. Salvación. Ya no tenemos que pensar quién nos gobernará, quién será nuestro Dios, quién es nuestro Padre. No, ya sabemos. Pertenecemos a Él. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea pues que vivamos o muramos, somos del Señor. Yo pertenezco a Cristo, tú perteneces a Cristo. La segunda palabra fue la palabra de la salvación. Sí, salvación en la cruz del Calvario. Sí, salvación a la luz de la muerte. Sí, salvación para nuestras almas. Tercera palabra se encuentra en San Juan capítulo 19, versos 25 al 27 y dice así: cerca de la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: mujer, ahí está tu hijo. Después le dijo al discípulo amado: hijo, ahí está tu madre. Sublime gracia, sublime palabra de Dios, sublime cuidado de Dios para sus hijos y sus hijas. La tercera palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la palabra del amor. ¿Cuánto nos ama Jesús? Su preocupación final fue dejar a su madre terrenal bajo el cuidado de su discípulo amado. Qué ejemplo para cada uno de nosotros y de nosotras. Ciertamente lo natural es que las madres mueran antes que los hijos, pero sabemos que muchas veces no es así. ¿Cómo cuidamos a nuestras madres? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cómo cuidamos a las madres solteras, a las viudas, a las madres que han tenido que enterrar a sus hijos? ¿Qué hemos hecho para que estas madres se sientan acompañadas en su dolor? Allí estaba yo de nuevo. Me había criado sin madre desde los 5 años de edad. El divorcio de mis padres me había privado de una madre que me arropara de noche, que me diera cariño, del que solo las madres saben dar. Me privó del cariño que una madre muestra al dar las medicinas para el catarro, para la fiebre. El cariño de una madre que prepara alimentos y ropa para sus hijos, para que puedan ir a la escuela o ir a jugar. Fue una niñez dura, sin duda. Fue una niñez con una ausencia notable. Y no sabía por qué, porque se prohibía preguntar. Pero allí, junto a la cruz, estaba yo,
sin una madre a quien cuidar. Allí estaba Jesús. Él entregaba a su madre al cuidado de otro Juan. Sus palabras martillaban mis oídos. Sus palabras me conmovían el espíritu. Madre, es ahí tu hijo. Hijo, es ahí tu madre. El texto dice que le llamó mujer para que los demás que estaban injuriándole, deseándole la muerte, no fuesen a atacar a su madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Nosotros sabemos a quién se refería. Qué ternura la de Jesús. Cuán tierno y cariñoso. Acordarse de su madre en aquellos momentos angustiosos. Pasaron muchos años antes de que yo volviera a tener una relación madre e hijo con mi mamá. Para mí, mi papá había sido siempre papá y mamá. Pero llegó el día de reconocer el amor que todo lo puede, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo perdona. Y desde la cruz Jesús me invitaba, me inspiraba a entregar las almas, a deponer mi actitud, a perdonar el pasado, a subsanar las heridas, a olvidar los rencores, a arrancar las raíces de amargura, los resentimientos. Jesús, desde una cruz, sufriendo la tortura, restablece, restaura las relaciones paterno-filiales, las relaciones entre hijos y padres, entre padres e hijos, entre hijas y madres, entre madres e hijas. La cruenta cruz tomaba forma de corazón humano. Me tiraba un lazo, me hacía una propuesta de amor. Ven, hijo. Una vez más, la cruenta cruz, desde donde Jesús me hablaba, me enlazaba con una ternura indescriptible. Hace años tuve que dejar los restos de mi mamita querida en el cementerio. Pero desde que Jesús vino a mi vida, todo cambió, incluyendo mi relación con mi mamá. Gloria sea el nombre de Dios. Si Jesús amó de esta manera, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? ¿Cuánto nos ama Jesús? Su vida dio por ti y por mí. Palabra del amor. Cuarta palabra leemos en San Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante. Dice que el cielo se puso oscuro desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la palabra de la desesperación. ¿Abandonado Jesús? ¿Dios lo dejó solo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Abandonados, desesperados, solos, solitarios. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a ser sinceros con Dios y confesarle cómo nos sentimos? ¿En cuántas ocasiones nos ha parecido que estamos angustiados, perseguidos, derribados, desesperados? Jesús sintió lo mismo. Jesús lloró. Jesús suplicó. Jesús sintió el abandono para que nosotros jamás tengamos que sentirnos abandonados. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Jesús se dejó manchar con nuestros pecados. Cargó nuestras culpas,
nuestra rebeldía, nuestras arrogancias, nuestra carga, nuestras enfermedades. Él las llevó al madero. Se tenía que sentir abandonado. Se tenía que sentir lejos de un Dios limpio y sin mancha. Pero ese fue su plan de salvación. Derramar hasta la última gota de sangre por ti y por mí y por toda la humanidad. Aunque le demos la espalda, aunque le abandonemos, aunque le neguemos, aunque seamos indiferentes a su gracia y a su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor, seríamos como un pájaro herido que se queda en el suelo, dice el cántico. ¿Y qué haremos con el dolor de Jesús? ¿Cómo cargaremos con ese dolor? ¿Qué haremos con sus heridas? ¿Qué haremos con tanto amor? La palabra del amor, palabra de la gracia. Hemos sido amados para amar, perdonados para perdonar. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros y otras. Hemos alcanzado misericordia para que tengamos misericordia de los demás. Hemos sido consolados para consolar. La palabra del amor. Somos llamados a continuar la obra de Jesús. Y su obra fue por amor. Quinta palabra. Se encuentra en San Juan capítulo 19, verso 28 en adelante. Y dice, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo, tengo sed. Allí había un jarro lleno de vinagre, de vino dañado. Entonces empaparon una esponja con el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Tengo sed, había dicho Jesús. La quinta palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la del tormento físico. Jesús sufrió la más básica de las necesidades humanas. Nosotros podemos estar sin comer muchas horas y hasta días, pero sin beber agua no podemos. Nuestros cuerpos son 75% más líquido. Nuestros cuerpos necesitan el agua para funcionar. Necesitan agua. Y Jesús sintió que su cuerpo se aniquilaba. Sintió que su existencia humana culminaba. Sus células estaban deshidratadas por la pérdida de sangre y por la ausencia de agua y por la tortura a la cual había sido sometido. Pero allí estábamos tú y yo. Pudimos haberle alcanzado agua. Pudimos haber provisto a su necesidad. Pero escogimos mirar para otro lado. Escogimos pasar por alto la oportunidad de ser de bendición para Jesús. ¿Cuántas veces hemos escogido esto? ¿Cuántas veces? ¿Recuerdas cuánta gente te has encontrado? ¿Cuántos de los pequeñitos? ¿Cuántos de los pobres de esta tierra te has encontrado en el camino? Y has preferido fijarte en tus propias necesidades que en las de ellos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús al despedirse de sus discípulos? Todas las veces que lo hiciste por uno de estos mis hermanitos más pequeños, por mí lo hiciste.
Y todas las veces que no lo hiciste por mí, lo dejaste de hacer. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos buscando razones, excusas, pretextos, explicaciones, justificaciones para no ayudar al caído, al menesteroso, al necesitado? Aunque no sea un deambulante o un adicto, un amigo, un familiar, puede ser un vecino, un compañero, un hermano, un desconocido, un hijo. No se lo merece, decimos. No se lo merece. Jesús dijo, tengo sed. Sed tengo. Reconoció una necesidad biológica, física, muy específica. Y le dimos hiel, vinagre, vino amargo, dañado, agua sucia, contaminada. Le dimos inmundicia. Le dimos agua indecente, deshonesta. Nos pidió misericordia y le dimos juicio. Nos pidió agua para beber y le dimos agua contaminada con nuestra traición. Mas Él su vida dio por ti y por mí. Su vida, vida abundante, Zoé, vida plena, la dio para ti y para mí. La palabra de desesperación es la palabra del llamado de Dios a suplir necesidad a los más necesitados. Sexta palabra se encuentra en Juan capítulo 19 y verso 30 en adelante. Verso 30 dice, Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. La sexta palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la palabra del triunfo. También podría decirse que esta palabra es la palabra de la obediencia. Porque cuando tú obedeces, triunfas. Cuando tú obedeces a Dios, hay victoria en el Señor, no en el mundo, no para echártelas como mejor que los demás. No, cuando tú obedeces a Dios, hay victoria. Habrá gente que no pueda reconocer eso, pero tú y yo podemos reconocer que en esta sexta palabra Jesús reconoció que lo había cumplido todo, había obedecido en todo, había completado la obra para la cual Dios le envió a él, para la cual él vino voluntariamente, para la cual él se encarnó, se hizo a sí mismo carne. La sexta palabra, la palabra del triunfo o de la obediencia. Porque Jesús fue obediente hasta el final, hasta la cruz. Fue obediente a Dios. Fue obediente a su Padre. Padre, todo lo que me mandaste hacer, lo he hecho. Y ahora todo está cumplido. ¿Podremos tú y yo decir lo mismo al final? Aunque tengamos un tubo respiratorio, un tubo dándonos el alimento por la nariz, podremos nosotros decir, Padre, todo lo que me mandaste hacer lo he hecho y todo está cumplido. Una declaración semejante está reservada para algunos y algunas. Yo tengo que decir que soy un siervo inútil porque solo he hecho lo que tenía que hacer. Siervo inútil. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios para alguna tarea, grande o pequeña? Y le hemos contestado, espérate un ratito. Allí estaba yo de nuevo, a la sombra de la cruz. Desde allí me llamaba Dios
a seguirle y a servirle. Mis oídos estaban sordos, estaban tapados, mis ojos estaban cubiertos con una escama. Espérate que termine el doctorado, chico. Parecía ser mi respuesta. En ese entonces estudiaba en la Universidad de Harvard y terminaba los requisitos para mi doctorado en educación. Y allí, mientras me preparaba para mi tesis doctoral, me encontró Dios. Barbudo, pelo largo, delgado, acongojado con mi tristeza, atormentado por mis pecados. Así me encontró el Señor Jesús. Fue un domingo en la tarde, allá en Boston, en un barrio llamado Jamaica Plain. Allí estaba yo, escuchando el llamado de Dios a predicar el evangelio a todas las naciones. A mí me llamaba Dios, a un incrédulo, a un profesor no creyente, a un profesor ateo comunista. A mí me llamaba Dios a predicar su palabra. Yo, que no quería saber de la Biblia. ¿Cómo podía ser aquello? La palabra de Dios dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios manifestada? Tardé en responder al llamado a predicar a las naciones. Aunque respondí inmediatamente al llamado a recibir perdón por mis pecados, y ahí fue que vi la sangre que me bajaba por mi cuerpo, por dentro y por fuera. Pero responder al llamado a predicar, para eso pasaron años. Y Dios continuó llamándome, continuó buscándome, obrando a mi favor, preparando todas las cosas para que yo por fin dejara la universidad y me fuera a servirle al campo misionero, a tiempo completo. Y así lo hice. Y todavía hoy, aunque estoy jubilado del pastorado activo, todavía quiero serle fiel a Dios. Quiero serle obediente a Dios. Quiero poder decirle al Señor, todo lo que me encomendaste lo he cumplido. Todo está cumplido, Señor. He sido obediente. ¿Y tú? ¿Cuándo podrás contestarle, Señor, todo lo he cumplido? Séptima y última palabra, San Lucas 23, San Lucas 23, verso 44. Dice que como a las 12 del mediodía, el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esto, murió. La séptima palabra que pronunció Jesús desde la cruz fue la palabra de la confiada entrega en las manos de su Padre. Confiada entrega a Dios. Se entregó en las manos del Padre, del que él creía que estaba lejos, del que él creía que lo había abandonado, pero estaba allí. Padre, en tus manos perfectas, tus manos cariñosas, tus manos cuidadoras, en tus manos encomiendo y entrego mi espíritu. Espíritu vencedor, espíritu obediente, espíritu amoroso, espíritu de cuidado, espíritu de Dios. Así Jesús venció la muerte, venció al Satán, venció sobre la carne y siempre vencerá. La victoria es del Señor y es segura. En ese momento se detuvo la historia. Al mediodía todo dejó de brillar, se oscureció, todo el país quedó a oscuridad hasta las 3 de la tarde.
se conmovió el universo, el cosmos, toda la creación de Dios se detuvo, se conmovió. El que moría en aquella cruz era el dador de vida. El que se entregaba era el dador de la plenitud. El que se entregaba se arrojaba a las manos cariñosas de su Padre. Aquel que se entregaba era el Hijo. La promesa de su presencia se cumplió. Fue el Kairos. Fue un momento espectacular. El momento de Dios. La promesa de Dios cumplida. Yo estoy aquí para recibirte, hijo mío. Te puedes entregar porque yo estoy aquí. Dios se hizo presente en medio de aquella oscuridad, en medio de aquel acontecimiento de 3 horas de oscuridad. Se rasgó el velo del templo. Yo estoy aquí para recibirte, hijo amado. Ven, lánzate, atrévete, cree. Dios se hizo presente, disponible, propicio. Se hizo acogedor. Jesús pudo entregarse a sus brazos. Pudo arrojarse en sus manos. Allí se convirtió la crueldad del mundo en victoria para Dios. Allí se transformaron los eventos de tormento y tortura en actos de redención, de entrega, de perdón. Desde entonces aquel símbolo de brutalidad humana, la cruz, vino a ser símbolo del poder de Dios, de la victoria en el Señor, del amor y la gracia que restaura a los caídos. A los perdidos los restaura, a los desorientados los orienta. ¿Serás tú uno de esos que necesita saber que Dios le espera con los brazos abiertos? Que Dios está con sus brazos abiertos, esperándote. Amados y amadas, yo sé que he tomado mucho tiempo, pero quiero llamarles que se acerquen al Señor. En la epístola de Santiago, capítulo 4 y verso 8, dice: acercaos a Dios, porque Dios quiere acercarse a vosotros. Quiero decirles que hay burladores, hay gente que buscan angustiarnos, criticarnos, que se burlan de nuestra reverencia. Sí, especialmente durante esta semana que nosotros celebramos la Semana Santa, aunque sea en nuestros hogares. Ellos continúan en sus desenfrenos, en sus orgías, en sus afanes, jugando con la muerte. Pero ahora pregúntate tú, cuando llegue el final de sus días, cuando les llegue el momento final, ¿a quién van a encomendar su espíritu? ¿Con SIDA? ¿Con coronavirus? ¿Con drogas? ¿Con alcohol? ¿Con violencia? ¿A quién? ¿A quién le van a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿A quién? ¿Tú tienes a quién decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Si tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces podrás decirlo. Porque Jesucristo sentó el ejemplo para una vida de entrega. No solamente al final de nuestros días, sino durante toda la vida. En el último instante de vida podremos decir: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como a las 12 del mediodía,
dejó el sol de brillar. Se apagó el sol, hubo un eclipse. ¿Qué pasó? Se apagó por 3 horas. 3 horas. El país quedó en total oscuridad. La cortina del templo, que era un lugar sagrado para los judíos, se partió en 2 pedazos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir, resucitaron. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron lo que pasaba y temblando de miedo dijeron, es verdad, este hombre era hijo de Dios. El capitán romano vio lo que había pasado y alabó a Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Alabarás a Dios? ¿O recurrirás al silencio? ¿Recurrirás al abandono? ¿Rechazarás el llamado de Dios? Ven, acércate al Señor. El Señor te ama. Que Dios te bendiga abundantemente. Que sea la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.